Muy buen día, bienvenidos una vez más a nuestra punto online. Atravesando tiempos difíciles, estamos tocando el tema de la depresión, segunda parte, segundo capítulo de la depresión. Estamos con Brigitte Pichora Supelano desde Seward, Alaska. Como les decía del capítulo anterior, ella es una persona a la que queremos mucho, es muy amiga de la casa, y nos está contando su historia, cómo fue toda esta travesía, atravesar este tiempo de la depresión. Brigitte, una vez más, bienvenida. Muchas gracias por estar con nosotros. Gracias, Leito. La verdad me hace muy feliz poder hablar de esto. Hace un tiempo atrás, si tú me hubieras preguntado, ¿quieres hablar? Te hubiera dicho, no, para nada, porque uno no quiere volver como a recordar ese tipo de cosas. Ajá. Pero hoy estoy muy contenta porque yo sé que esto va a ayudar a muchos a poder salir de este periodo de tiempo donde es bien complicado sentir que hay una respuesta. Pero para poder otra vez entrar en tema, hablamos que la depresión y la ansiedad van muy ligadas, Sí. que es una sumatoria de muchas condiciones externas e internas que finalmente te hacen llegar a un punto donde te sientes perdido, donde estás muy sumergido en todas tus cosas, en todo lo malo. Entonces, para empezar, quisiera hacer como una analogía, y es que nuestra vida es como una casa. Imagínate que tu vida es una casa. Y yo te pregunto, si tú vas y recoges la basura de todo tu barrio, las bolsas de basura, y las entras a tu casa, ¿cómo va a oler tu casa? Va a empezar a oler a todos los desperdicios de mis vecinos. Exacto. Uno es una casa, y todo lo que tú entras a tu casa, eso es lo que va a proyectar y a oler. Entonces, vamos a hacer como un checklist, y yo invito a nuestra audiencia de la nuestra a que analice este tipo de cosas Ujú. para que podamos entender, ok, de pronto yo tengo esto. Sí, de pronto estoy Y, pasando por una y ahí, situación en la que exacto, a la que debo prestarle atención. prestar atención. Y solamente leíto de esperar hasta que tú estés completamente deprimido, o esperar a que tú estés en lo último de la ansiedad, a esperar a como lo hice yo hasta el punto en que tú ya tengas pensamientos suicidas. No necesariamente. Ujú. Esto puede ser incluso una prevención a eso. Entonces, ¿qué pasa? Que muchas veces uno está tanto en su diario vivir que uno no toma tiempo para conocer, para ver los cambios que hay en uno, porque como una persona, un ser humano, está diseñado para tener cambios en su vida. Así como se es niño, luego se es adolescente, luego ya se es adulto, luego se es anciano. El ser humano tiene cambios todo el tiempo. Y Ujú. si nosotros no aprendemos a ver esos cambios como algo primero natural y segundo entender qué está pasando, fácilmente vamos a ser una presa de la depresión y la ansiedad, y más en estos últimos décadas donde todo se presta para que tú tengas este tipo de ansiedad y este tipo de presión. Si tú ves 50, 60 años antes, nuestros abuelos van a decir, pero nosotros no teníamos ni tiempo para estar deprimidos, porque Ujú. tenían que labrar la tierra, porque tenían que cuidar 4, 5 y 6 hijos. Y La eso las familias que tenían vida era poquitos hijos. diferente. Ahora tenemos eso, exacto. Entonces, entonces no tenían ni tiempo para estar deprimidos. O si tú estabas triste o lo que sea, tú decías, no, yo no tengo tiempo para esto, tengo que seguir. ¿Ves? Entonces, ¿qué pasa ahora? Lo que pasa es que ahora nosotros tenemos mucha información. Y si tú te das cuenta, la sociedad hoy en día tiene demasiadas ventajas. Entonces, todo se hace para que tu vida sea más fácil. Ujú. Un ejemplo, aquí en Estados Unidos, tú tienes lavadora de platos, lavadora, secadora, tú tienes todo, o sea, todo es como si tú haces un clic y ya está hecho. Mano tenga más tiempo para pensar,
tenga más tiempo para hacer otro tipo de cosas. En cierta manera es bueno cuando tú puedes implementar ese tiempo en cosas que realmente construyen, pero es muy malo cuando todo lo que tienes en tu mente y cuando todo ese tiempo que tienes lo inviertes en cosas que no son productivas, ¿correcto? Entonces Correcto. todo lo que está afuera influye. Por eso es que últimamente, en las últimas décadas, también vemos tantos casos de depresión, tantos casos de ansiedad que antes no se veía. Entonces, volviendo al tema de la casa, y lo voy a decir como en mi vida personal, ¿qué pasa? Como ya les había dicho, yo soy cristiana, pero yo tengo una relación con Dios. Es decir, todo lo que a mí me pasa, yo voy con el Señor y le digo, bueno, aquí qué hay que hacer, qué tengo que aprender, qué es lo que está pasando. Y Él fue quien me dio una serie de, llamémoslo alarmas, que Ujú. empezaron a indicarme que algo no estaba funcionando bien en mi vida. Empezaron a indicarme que yo estaba haciendo cierto tipo de cosas y de hábitos que me Ujú. estaban llevando a esa depresión y a esa ansiedad. Con esto quiero dejar claro que la depresión y ansiedad no es algo que ¡pum! Llegó y tú no sabías y te puede llegar en cualquier momento y cuando menos pienses te va a pasar. No, la depresión y la ansiedad es el resultado de ciertos comportamientos que yo he tenido y que yo he hecho, que eso Lo, es lo que vamos a hablar lo ahorita. que hablábamos en el segmento anterior, es la sumatoria de diferentes cosas que van acumulándose en nuestra vida, ¿no? Entonces, diferentes factores van acumulándose y todo Exacto. esto llega a un momento en el que revienta con depresión y ansiedad. Y estrés, hablaste también del estrés. Uh -huh. Uh -huh. Sí, entonces es para animar a la gente a que no se asuste, no se asusten de que, ay, ¿será que a mí me va a dar depresión algún día? O sea, eso no es como una gripa, no es como una gripa que a cualquiera le puede dar en cualquier momento, no. La depresión y la ansiedad es simplemente el resultado de muchas malas decisiones y muchos malos hábitos. No significa que eso te haga una mala persona, sino que si vemos este tipo de cosas que voy a mencionar a continuación, nos pueden dar luces de poder corregir ciertas cosas y no llegar a ese punto, que esa es como mi invitación. Entonces, volvemos al ejemplo de la casa. Cuando yo me vine a vivir acá, yo empecé a pensar mucho más del tiempo debido en las cosas que yo no tenía. Entonces yo empecé a pensar que mi familia estaba lejos, empecé a pensar, no tengo buena comida, no tengo amigos, no tengo familia. Entonces empecé a pensar en lo que no tenía. Ahora, ojo, todo empieza con un pensamiento. Y aquí quiero ser demasiado clara porque un pensamiento, por pequeñito que sea, por insignificante o por eh, normal que parezca, puede causar mucho daño. Entonces, para mí el pensar que, no tengo a mi familia, eso no es malo, ¿verdad? Sí, No es claro, malo, no es malo pensar, todo el ay, mundo no, puede decir, no, pues es normal, estoy lejos de mi familia, entonces pues pienso, me hacen falta, los extraño, normal. normal, perfecto, hasta ahí, normal. Pero ¿qué pasó? Ese pensamiento, haga de cuenta que es como un animalito. Si usted le da y le da y le da comida y le da comida y le da comida, eso empieza a crecer, a crecer, a crecer. Mi pregunta para nuestros oyentes de la nuestra es, ¿en qué estás pensando? ¿Qué tipo de pensamientos estás teniendo durante todo tu día? Ahí es donde yo tengo que empezar a mirar qué está pasando conmigo. Ahora, le estoy diciendo, esto no fue algo que yo estudié, que yo dijera, oh, no, esto fue algo que Dios me empezó a mostrar y a decirme, Bri, ¿qué te la estás pasando pensando todo el tiempo? ¿En qué es lo que piensas? Y yo empecé a revisar y Leo empezó con eso, que mis papás, que mi familia, que no tengo amigos acá, que la comida no es buena, que el clima es muy duro, que el invierno es pesadísimo, y eso empezó a generar una nube negra.
Esos como decíamos, pensamientos empezaron a crecer exacto. y empezaron a poner cada Ahora vez más negra la nube. más negra la nube. Y no solamente eso, sino que esos pensamientos empezaron a mutar. Entonces ya esos pensamientos no eran solamente, no tengo esto, no tengo lo otro, pobrecita de mí, sino que esos pensamientos empezaron a cambiar en el momento que yo menos pensé. Entonces yo empezaba a pensar, ¿qué pasaría si yo estuviera enfermo? Porque como habíamos hablado antes, empecé a tener como dolores en mi cuerpo y eso era simplemente consecuencia de que yo no estaba teniendo una dieta saludable. Entonces, como yo no estaba teniendo una dieta saludable, tampoco estaba haciendo una actividad física, eso empezó a generar cosas en mi cuerpo, y más aún porque yo era demasiado atlética, yo era una mujer que entrenaba muchísimo. A mí me conocían como con deportes, yo jugaba de todo y tú me conoces, yo era, Sí. mejor dicho. Entonces, para un cuerpo que está acostumbrado a hacer ejercicio todo el tiempo, llegar a un punto en que estás casi 20 kilos por encima, cero comida, cero ejercicio, es normal que tu cuerpo empiece a tener dolores. Pero mira cómo un pensamiento se puede convertir en algo incontrolable. ¿Qué fue? Como yo siempre me comparé con la Bri de antes y la Bri de ahora, yo decía, pero a mí antes no me dolía nada. A mí antes yo no tenía problemas, yo normal. Pero ¿qué pasó? Empecé a pensar, ¿será que yo tengo cáncer? ¿Será que yo tengo este y este problema? Entonces empezaba yo en mi mente a maquinar que yo estaba enferma. Ujú. Y yo empezaba a pensar, bueno, ¿qué tal si yo tengo un cáncer? ¿Qué voy a hacer? Porque claro, me dolía la boca del estómago, la gastritis, pero yo no pensaba, no es una gastritis, obviamente porque no he comido, no. Yo ya pensaba en cáncer, yo ya pensaba, miren, o sea, yo En todas soy las enfermedades una posibles, mujer que pues. como que, sí, a eso súmale que pues yo soy, llamémoslo o sea, yo soy como artista, entonces los artistas siempre se arman unos videos tenaces, no sé el resto de gente, puede que sí, pero yo me armaba unos videos terribles y yo llegué al punto de pensar en cómo yo me iba a morir. Tú ya estabas analizando, bueno, Entonces, yo voy a quedar aquí, me voy a acostar, me imagínate, va a dar el infarto por el dolor en el pecho, y si no, entonces me va a dar ¿sí? esto, me va a dar aquello. Ujú. No, y llegó un tiempo en que me dolía mucho el pecho y yo ya pensaba que eso era cáncer de seno. Y al yo pensar eso, entonces, ¿qué pasa? Como lo decía nuestro amigo en el episodio pasado, resulta que tu mente, en tu cerebro, hay como un hombre, llamémoslo así, un cavernícola que está todo el tiempo en sentido de alerta. Entonces, si tú presionas ese botón, como que te manda una alerta de decir algo está mal y se pone en modo como de alerta. Ujú. Entonces, cada vez que yo pensaba, por ejemplo, no, cáncer de seno, ¡pum! De una esa alerta como que se disparaba y empezaba yo a sudar frío, yo empezaba a sentir un calor que me pasaba de aquí hasta abajo del estómago, empezaba a temblar. Entonces, sí es como un pensamiento puede llegar a afectar no solo tu mente, sino tu cuerpo completamente. Claro. Entonces, cuando yo empecé a ver esto, el Señor me decía a mí, Bri, mira, mira y analiza cuánto tiempo estás pasando pensando cosas negativas, pensando enfermedades, pensando dolores, pensando, a eso súmale por lo menos las personas casadas, que somos especialistas en verle lo negativo a nuestros esposos y esposas. Así yo tuviera aquí un esposo maravilloso, yo le veía todo lo malo y lo que no tenía se lo inventaba. Porque también hacía eso, no, eso mínimo, esto, no, eso, esto. Entonces, ¿qué pasa? Estás llenando tu casa de basura, Ujú. basura. No solo basura de tu mente, sino también basura externa. ¿Por qué? Empezaba a buscar en Google. Yo no estoy diciendo que Google sea basura, Google es ayuda en muchos aspectos, pero en cuanto a la depresión y la ansiedad, es lo peor que No tú ayuda para puedes nada. hacer. No, no. Si usted tiene un dolor, mire, vaya al médico.
Lo peor que usted puede hacer cuando usted tenga un dolor, cuando usted esté, no busque en Google porque siempre va a encontrar que usted se va a morir. Y usted eso es lo que le va a llevar a su casa. Y su casa va a empezar a recibir esa información, luego su casa va a empezar a parecerse a lo que A un usted es. Y basurero. en esto, exacto, ahora mira que en esto, cuando Dios me habló de esto, Él me mostró en Proverbios 23:7. Proverbios es un libro que es muy sabio y da muchos consejos, muchos consejos. Pero mira que decía que como el hombre es, como el hombre piensa, así mismo el Así es. hombre es. Cuando yo vi eso, yo dije, Dios mío, mis pensamientos me están llevando a. Y si tú te das cuenta y vemos el testimonio anterior, él pensaba que se iba a hacer en la ropa, que se iba a hacer sus necesidades en la ropa. Y Sí, llegó tanto al punto en que él mismo se convenció de eso, que físicamente él sentía que iba a pasar. sí. Y esto no es religión, esto no es de que, ay, no, esto es lo más práctico que hay. O si usted es una persona que trae cosas buenas a su casa va a lucir bien. Pero si usted empieza a meterle pensamientos negativos, empieza a meterle eh, toda la ofensa, por ejemplo, personas que les cuesta perdonar, eso también es un veneno para el alma tenaz. Ujú. Esto más que una enfermedad mental es una enfermedad del alma. Los Y celos, como las tu envidias, alma, las iras, las todo, contiendas, todo esto. todo eso, todo eso envenena tu alma. Y lo que hay en tu alma, eso es lo que tú reflejas. Ajá. Entonces, yo empecé a ver todas esas cosas y yo decía, ok, primer punto, pensamientos. ¿Qué estás metiendo en tu cabeza? Es como un computador. Tú tienes un computador nuevo, ¿cierto? Tu computador tiene entradas de USB, pero tú eres muy cuidadoso cuando vas a meter una memoria USB porque tú dices puede tener un virus y se me puede tirar el computador, ¿verdad? Es lo mismo. Nuestra mente y nuestra boca son esas memorias USB. Luego entonces, ¿por qué no somos nosotros cuidadosos de no ir a meter un virus en nuestra mente? Ujú. Entonces, lo que tú piensas, eso eres. Y lo que tú eres, empiezas a hablarlo. De la abundancia del Entonces, yo corazón habla la boca. habla la boca. Entonces, todo el tiempo, yo era, si tú escuchabas lo que yo hablaba, todo el tiempo era una queja, 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 queja. Yo, este clima tan horrible, ¿yo qué hago acá? Una queja, 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 queja. Entonces, ahí es donde yo veo cómo la palabra de Dios es tan real y tan tangible, porque dice que la fe viene por el oír. Ujú. Y ahí es donde lo que tú crees, viene por el oír. Y yo todo el tiempo estaba hablando queja, queja. Entonces yo hablaba queja, escuchaba queja, volvía a hablar queja, volvía y escuchaba queja. Y eso se volvió un ciclo así, La una bola de nieve. retroalimentación negativa. Exacto. Ahora, yo no estoy hablando de que entonces me voy a parar enfrente del espejo y grito si puede ser actitud positiva, porque eso lo traté y no funciona. Porque, porque lo que pasa es que tú no puedes cambiar las circunstancias si tú primero no tienes una convicción dentro. Ujú. ¿Me hago entender? Y lo que decía nuestro amigo antes era que él decía, llega un momento en que uno tiene que ser algo personal, por más de que uno pueda decir, mire, esto y esto y esto, lo otro, no, se vuelve personal, una cosa mía personal con Dios, porque a cada uno le ha afectado diferente. Sí. Entonces, cuando Dios me empezó a decir, Bri, estás invirtiendo la cantidad de tu tiempo, todo tu tiempo, en pensamientos terribles, nada bueno. Y yo decía, ok, ¿qué dice Dios? Dios dice que en todo lo que es bueno, todo lo que es perfecto, todo lo que es agradable, en esto siempre piensen. Porque Ujú. él sabía que si nosotros pensamos todo el tiempo en lo malo, pues lo que vamos a hablar es malo. Ujú.
Y eso va a hacer que todo nuestro ser sea consistente con lo que tú estás diciendo. ¿Me van a entender? Entonces ese fue el primer checklist. Entonces, para nuestros amigos, Entonces, chequen si, cuidado con lo si que están pensando. lo Yo tengo o no estoy lo haciendo tengo. aquí mi listado también. Pensar mucho en las cosas indebidas. Exacto. Segundo, de pronto esto puede afectar un poco más a las mujeres, pero esto es general. Y es el control. El control Y no es es el control muy remoto, ¿no? Cabe fácil. aclarar que no es el control No, no remoto. es el control remoto, ¿no? El control, mira que eso se ha disfrazado mucho últimamente en la personalidad o el temperamento de una persona. Entonces, yo soy una persona a la que le gusta todo organizado, ¿sí? Una persona que, por ejemplo, que puede ser muy meticulosa. Entonces, paso uno, paso dos, paso tres, paso cuatro, ¿correcto? O puede ser una persona a la que le gusta que las cosas se hagan de cierta manera. Entonces, aquí, ¡pum! Si algo o alguien se sale de ese modelo, ahí empiezan a haber problemas. Ujú. Porque yo quiero controlar la situación. Yo quiero que algo sea como yo creo que se debe hacer. Porque desafortunadamente tenemos un pensamiento muy egoísta. Y eso es general. Tenemos un pensamiento de que lo que nosotros decimos y lo que nosotros pensamos, eso es. Ujú. Y no damos espacio a lo que el otro piensa o a lo que el otro dice. Mi cuñado dice algo muy cierto y él dice que todos somos diferentes y él dice, entonces, ¿por qué yo creo creer que tengo yo la última palabra? Entonces, el control a mí me llevó, y yo pensé que no era una persona controladora. Yo siempre fui muy fresca. Yo siempre fui, sí, no importa. Pero saben que se había control, mucho control. Porque yo quería que el clima, o sea, pretendía incluso controlar el clima, imagínense. Que Y hoy yo haga decía, sol, no, que hoy llueva. imagínense, porque como todo el tiempo llueve acá, la mayoría del tiempo llueve, yo decía, no, pero esta lluvia, no sé qué, y para un latino la lluvia afecta muchísimo. Para un latino la lluvia es estar dentro de las cobijas con un chocolate viendo televisión. ¿Sí o no? Sí, sí, sé lo Aquí que provoca. no, aquí hay, puede haber una tormenta de nieve y la gente sale sin problema. Ujú. Entonces, todo eso son como paradigmas que uno ya trae y uno pretende controlar las cosas de acuerdo a esa información que ya ha sido procesada en tu mente. Claro. ¿Ves? Entonces, cuando yo busco controlar las situaciones, como te decía yo, somos berracos, miramos cómo le hacemos, esto lo saco yo al otro lado, eres tú tratando de controlar la situación. Pero ¿qué pasa? Tú mismo eres el que está metiendo tanta basura a tu mente, ¿cómo lo vas a controlar? O Ujú. sea, eso no tiene ninguna coherencia, ¿verdad? Claro. Pero es lo que pasa, es lo que pasa. Entonces, cuando tú quieres controlar a las personas, cuando tú quieres controlar el clima, como en mi caso, cuando tú quieres controlar la política, cuando tú quieres controlar todo porque tú crees que lo que tú dices, eso es y es la última verdad, déjame decirte, querido amigo, te vas a frustrar, frustrar, Y una carga porque más, una carga adicional, la frustración. la frustración. Entonces, ¿qué pasa? Tú no vas a poder controlar nada. Uno no puede controlarse ni a uno mismo, sino es solo por la ayuda del Espíritu Santo de Dios. Ujú. Porque yo traté de controlarme, yo traté de sentirme bien, yo traté de estar feliz, pero no podía, no podía. Entonces, cuando tú metes no solamente a la gente, sino a Dios en una caja, porque llegó a pasar, porque yo dije, Dios, no Y se supone que entonces, yo soy cristiana, no se supone que yo te creo a ti, no se supone que tú eres un buen Dios, entonces yo, ¿por qué estoy viviendo esto? ujú, Y es válido preguntarse por qué. Pero la cuestión es que detrás de eso, detrás de esa máscara estaba el control. Estaba, Bri,
tratando de aún controlar a Dios. Y no estaba viendo que era que mis decisiones erradas estaban llevándome a. Dios no tenía nada que ver con eso. Ujú. Antes él sí estaba diciéndome, mira, es esto, mira, pilas con lo otro, Cuidado mira, con mira esto, esto, cuidado con mira lo otro. aquello. Te había puesto las alarmas, te había encendido las Las alarmas alarmas me las puso, para que te porque dieras mira cuenta. que, Wow. y uno espera que Dios le hable a uno y que se abra la nube y brille, pero ¿sabes qué? Dios a veces te habla a través de las personas. Y cuando yo me fui a meter a trabajar tanto tiempo, mi esposo me dijo, yo no creo que sea buena idea que trabajes tanto. ¿Cuál fue mi respuesta controlada? No, yo puedo con esto y más. No, 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 no. Yo puedo hacer esto, yo puedo trabajar. Y él me dijo, yo creo que eso es mucho. ¿Qué pasó? El control te turba todo. No ves, no oyes nada. Tú vas por tu carril y vas a 35 millas por hora, pero sabes que te vas a estrellar, pero tú dices aquí voy y no escuchas. Entonces, eso es una de las cosas también que tienes que mirar. ¿Tú escuchas consejo? O te vas tú en tu viaje y como salga, salga. Entonces eso fue otra cosa. No escuché a mi esposo y el Señor dice, bueno, él es tan bueno que después me mandó a mi suegro y mi suegro me dijo, yo creo que eso es mucho trabajo para ti. Y yo, ay, es que ustedes no entienden, yo soy capaz de hacerlo, ¿Qué hizo eso? Que yo tuviera una sobrecarga laboral y que empezara a tener, o sea, unas cosas terribles porque todo mi cuerpo, absolutamente todas las áreas de mi cuerpo se fueron afectadas. Mi sistema nervioso, mi sistema respiratorio, yo no podía respirar bien. Todo, absolutamente todo se afectó. Entonces, el control es algo que parece de hecho parece bueno porque te ayuda a ser supuestamente efectivo y haces las cosas y te programas y te organizas. Yo no estoy en contra de la organización ni en contra de la planeación para nada. Pero cuando eso lo llevas a un punto en que si no es así, se acabó el mundo, ahí hay algo mal. Cuando ya se lleva al extremo. Exactamente. Cuando se lleva al extremo, cuando ya tú no permites que nada se salga de como de ese control. Y la vida no es así, querido amigo. Ujú. La vida es cambio, 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 cambio. Y como seres humanos tenemos que estar muy listos a ser muy rápidos a hacer cambios en nuestras vidas. En este caso, Dios me estaba diciendo, cambia tu manera de pensar, cambia ese chip, cambia el chip que has traído de Colombia, cambia ese chip que has tenido a medida que vas creciendo, cambia la mente. Después me dice, deja de ser tan controladora, cambio. Si ves, todo está representado en cambio, pero nosotros siempre buscamos estar cómodos, siempre buscamos estar estables, en Para vez de ser nosotros, más ágiles. para nosotros es complejo el tema cuando tú hablas de los cambios, se me viene a la cabeza. Nosotros no estamos acostumbrados a las estaciones. Nosotros aquí en el Exacto. trópico, no sé, de México para abajo, creo que en México de pronto algunos lugares tienen el cambio de estaciones, pero Centroamérica, Suramérica, bueno, los cambios de estación, bueno, como que estamos en invierno. Aquí en Bogotá, yo estoy en Bogotá. Brigitte, les recuerdo a todas las personas que están viendo, Brigitte está en Alaska, pero acá en Bogotá, pues uno dice, bueno, aquí no hay estaciones, aquí hay días soleados, hay días que llueve y hace sol, y hay días que hace sol y llueve. Pero pues no vivimos en esa mentalidad de vamos a entrar al invierno y debemos prepararnos para el invierno. Y Ujú, pasado el invierno llega la primavera, entonces debemos estar preparados para la primavera y luego el verano y luego el otoño. Y cada una de las estaciones trae sus características especiales. La primavera, me corriges si estoy equivocado, pero la primavera es cuando empieza a salir todo este polen
y mucha gente es alérgica al polen y les hace mucho daño. Aquí nosotros no vivimos eso. Entonces, ese tipo de cambios nosotros acá no lo asimilamos fácil. Y claro, el choque cultural a irte a ese lugar, a vivir todas estas cosas, tiene que ser algo muy fuerte, emocional, mentalmente, físicamente. Además, el cambio cultural y este tipo de cambios se pueden ver incluso en la misma cultura, o sea, es solamente cuando tú tienes que cambiar algo que toda la vida lo has hecho diferente y de un momento a otro tienes que hacerlo de otra manera. Pero lo que pasa es que nosotros cargamos maletas muy pesadas en nuestras vidas. Entonces, cuando tú tienes una maleta pesada, es muy difícil que te muevas rápido. Pero cuando tú Claro. tienes una maleta pequeña, donde tienes solamente lo necesario, es fácil moverte. Y eso es algo que como latinos nos cuesta mucho porque a nosotros nos gusta todo igual. Lo que tú dices, como siempre es igual, nuestra mente se ha desarrollado siempre igual. Entonces yo venía así y ese cambio era muy difícil para mí. O sea, yo decía, ¿cómo tengo que...? El mismo hecho de que cuando yo me iba a vivir acá yo no tenía ni ropa de invierno. Yo como que, ay, ¿qué se necesita ropa de invierno? O sea, toda tu vida cambia porque el lugar donde estás es diferente. Pero si tú vas a un lugar diferente con la mentalidad que siempre has tenido, muy difícilmente lo vas a lograr. Muy difícilmente. Entonces, por eso es que el control es el enemigo número uno del cambio. Porque el control es una manera que tú adoptas para vivir, para hacer, para pensar, para decidir. Y realmente Dios es un Dios de cambio. Él todo el tiempo está queriendo que tu mente vaya cambiando, que tu mente esté todo el tiempo renovándose para nuestro beneficio. No es de que yo tengo que cambiar porque es que hay Dios, no, es para nuestro propio beneficio. Aquí yo vi a Dios diciéndome, Bri, tienes que cambiar esto, esto y esto, porque si no, no vas a durar ni 6 meses acá. Pero entonces, ¿qué pasa? Yo tengo que decidir, yo tengo que decidir qué voy a hacer, qué le voy a meter a mi mente. Entonces, cuando yo estaba en esto, yo empecé a decir, ok, ¿es esto me lo está diciendo Dios o es mi mente que me lo estoy inventando o qué es? Y yo dije, yo siempre le pregunto mucho a Dios muchas cosas, mucho, le hago muchísimas preguntas y yo le dije, bueno, si la depresión y la ansiedad existen, dime en la Biblia dónde está. Y yo, bueno, y específicamente, yo sé que muchos conocen la historia de David. Y David hablaba con Dios y David tenía un corazón conforme al de Dios. Pero mire que en el Salmo 31, y es muy, cuando yo leí eso, yo dije, o sea, aquí Esta es la está, respuesta. aquí está. Y es algo que, mire el tiempo de David, es tiempo atrás y todavía pasa hoy. Y dice, ten misericordia de mí, oh Jehová, porque estoy en angustia. Estoy consumido de tristeza. Mis ojos, mi alma también y mi cuerpo. Yo quedé, dije, Dios mío, después decía, se agotan mis fuerzas y mis huesos están secos. Y yo dije, David está deprimido. Y yo dije, si él salió de eso, ¿cómo? ¿Cómo salir de eso? Y en esos tiempos eran tiempos muy difíciles porque pues ellos vivían guerras todo el Todo tiempo el tiempo vivían en y era guerra. fuerte, sí, o sea, no es nada lo que uno vive hoy. Pero mira que no es nada nuevo. A lo que yo quiero llegar es que la depresión y la ansiedad es algo que se puede vencer. Eso no es algo que te controla. A eso es a lo que quiero llegar. Cuando yo entendí que con la renovación de mi mente, de ahí para allá todo cambia. Entonces, yo dije, listo, yo estoy invirtiendo mi tiempo en lo que no debo hacer, en lo que no debo pensar. Entonces, ¿qué empecé a hacer yo? Bueno, ahora se les estoy diciendo que esto yo lo entendí cuando estaba mal, o sea, yo todavía estaba muy, muy mal, que la Cuando verdad no estabas sé cómo, atravesando ese momento difícil. sí,
exacto, o sea, yo creo que fue por, como les digo, tener una relación con Dios es lo único que yo creo que a uno lo puede sacar de estas circunstancias. Lo Ujú. único duradero, porque tú puedes tomar medicina, tú puedes atravesar y como que aguantarte ahí y después no ser tan grave, pero si tú realmente quieres quitar todo eso de raíz, la única manera es dejar que Dios haga lo que tiene que hacer en ti. En mi caso era renovar mi mente y empezar a hacer cambios en mi vida. Entonces, cuando yo me di cuenta y detecté que estaba teniendo pensamientos malos todo el tiempo, que pensaba en enfermedad, que pensaba en tristeza, que pensaba en angustia, yo dije, ok, Dios, tú me estás diciendo que entonces deje de pensar lo malo y empiece a pensar lo bueno. ¿Sí? Entonces, ¿qué voy a hacer yo? Empezar a pensar no bueno, bueno, bueno. No, lo que Dios me dijo es, y literalmente yo le hice, les puedo mostrar mi cuaderno, empecé a buscar en la Biblia todos los versículos que decían de paz, de alegría, de tranquilidad, porque como yo cuando me iba a dormir, yo me iba a dormir tan asustada porque yo pensaba que me iba a morir. Entonces yo empecé a escribir todos los versículos donde hablaba que Dios me cuidaba, que Dios tenía mi vida en sus manos. Ujú. Y yo empecé a reemplazar, bueno, digo yo, pero realmente es el Espíritu Santo que le da a uno esa fortaleza para poder hacerlo, porque es que como yo te digo, uno no puede controlar nada. Entonces fue la gracia de Dios que como que me dijo, mira, haz esto. Entonces yo listo. Entonces, mi parte como tal era sentarme y escribir Y todos esos versículos, buscar esos versículos. buscarlo. Ahí sí usé Google, ahí sí usé Google y yo, versículos de paz, boom, boom, boom. Y me aparecían todos los versículos. Entonces después yo iba a la Biblia y empezaba a anotarlos, 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 anotarlos. Y yo pensaba, pero pues si ya están en la Biblia, ¿para qué los escribió en el cuaderno? Y lo que pasa es que cuando usted escribe, su cerebro va captando Va aún más, captando. ¿no? O por lo menos eso me pasa a mí. Cuando yo me quiero aprender algo, lo escribo varias veces y ya me queda. Entonces Sí. yo empecé a escribir todos los versículos, ta, 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 ta. Y poco a poco, cuando yo empecé, ya por ejemplo, me iba a dormir y me daba temor de que me iba a morir, de una, ese pensamiento llegaba a mi mente y decía, acuérdese que Dios es el que le da a usted la vida. Él es el que decide si usted vive o muere. Entonces yo dije, listo Dios, ¿sabes qué? Si me voy a morir esta noche y si esta noche no paso, listo, pero yo estoy tranquila de que tú cuidas de mí. Y me iba a dormir, ¿sí? Y me despertaba a medianoche asustada y otra vez, y así. Y poco a poco fui sacando, el Espíritu Santo fue sacando todas esas bolsas de basura que yo había traído a mi casa. El Poco a Espíritu fue poco, reemplazando todo eso malo por exacto, la palabra de Dios. por la palabra, porque es que no basta. Y yo sé que de pronto muchas personas que de pronto nos estén viendo y no son creyentes y quieren una respuesta o una solución como fácil, porque es que esta generación quiere todo fácil. Entonces, Inmediato. si te da un dolor de cabeza, tú quieres es una pastilla, tú no quieres todo el proceso. Pero para este tipo, por lo menos lo que es la depresión y la ansiedad, no aplica. Si tú tomas un medicamento, puede que te ayude en un momento, pero después es peor. Ujú. ¿Ves? Con esto no es suficiente un pensamiento positivo. Ujú. Y por eso quiero ser bien clara, no es que voy a reemplazar un pensamiento negativo con un pensamiento positivo, no es suficiente. Debes es reemplazar ese pensamiento negativo con los pensamientos de Dios Ujú. que están en la palabra, ¿sí? Entonces, cuando Él me empezó a mostrar y mi parte, mi tarea es ir y buscarlos. Mire, busquen en Google pensamientos de versículos de paz, versículos de gozo, versículos de esto. Y yo empecé a alimentarme de esto. Entonces, poco a poco, mi mente fue dejando de pensar en la enfermedad y fue pensando más en lo que Dios decía de mí. Entonces, ¿qué pasó? Encontré que Dios pensaba cosas buenas de mí, empecé que Dios decía que Él me amaba, empecé a ver estas cosas, entonces mi autoestima y mi identidad empezaron a cambiar. Entonces yo ya no empecé a ver todo lo mala que podía ser, sino lo que Él veía de mí. Y eso empezó Como Dios te gradualmente. ve, no como tú te ves, sino como Dios te ve.
exacto. Y eso fue cambiando gradualmente, gradualmente, gradualmente. Ahora, otra cosa que fue vital es ser honestos. Ujú. No trates de esconder que estás mal. Ese día que yo te dije que yo le dije a Dios, o me das una razón de vivir, o yo sé que yo voy a terminar quitándome la vida. Después de ese día, yo me levantaba cada mañana porque el Señor me dio la razón y Él me dijo, tú estás viva, es porque yo te hice para mí. Y ahí entendí que ni siquiera yo tengo el control de mi propia vida. O sea, yo ni siquiera puedo decidir sobre mi propia vida cuando vivo o cuando muero. Ese derecho no me corresponde a mí porque yo soy de Dios, yo soy hija de Dios. Ujú. ¿Ves? Entonces, cuando yo entendí eso, yo me levantaba todas las mañanas sintiéndome mal y decía, ¿sabes qué? Hoy voy a vivir porque tú me diste vida. Y me enfocaba. Hubo unos meses, como unos 3 o 4 meses en que yo me despertaba pensando, vamos a vivir solo hoy, vamos a llegar hasta el final del día, hoy. Mañana miraremos, pero hoy me decido a simplemente vivir el día porque Dios me dio la vida Ujú. y aplicar ciertos cambios en mi vida, como fueron la palabra, empezar a leer esos versículos que me reforzaban y que empezaban a sacar toda esa basura, toda esa basura, toda esa basura y a limpiar mi alma Ujú. y hacer cosas prácticas como, ok, ¿qué estoy haciendo mal en mi vida, en mi cuerpo? Y quiero ser más específica, más en la parte práctica en nuestro próximo segmento, pero en este segmento lo que quería enfatizar es, tú eres una casa y lo que tú le metas a tu casa, eso es lo que vas a hacer. Cuida tus pensamientos, no busques controlar las situaciones, no seas desobediente, escucha el consejo. Ujú. Y para muchos adolescentes que creen que sus papás solamente están para amargarles la vida, Para dañarles los planes. escuchemos, sí, escuchemos. Eso nos puede salvar de muchas cosas. Pero por sobre todo, si tú quieres realmente salir del lugar donde estás, solo Dios puede sacarte de allí. Hay Ujú. cosas prácticas, sí, que son las que más adelante voy a ir mencionando. No se pierdan el próximo capítulo, No se pierdan el tercer segmento. pero, pero sí, yo les puedo decir que la depresión y la ansiedad no son un monstruo que va a controlar tu vida. Simplemente tú eres quien decide si esos pensamientos te van a controlar a ti, si esos temores te van a controlar a ti. Porque el tema de la ansiedad, tú sabes por qué da la ansiedad, es por temor. Y es un temor anticipado, que es lo peor. Es un temor a cosas que no han pasado, pero que en tu mente tú crees que van a pasar. ¿Sí ves el control? Sí. Supremamente interesante, Brigitte. Ujú. Muchísimas gracias. Estamos aquí, no queremos despegarnos. Eh, Muchas gracias, gracias. Este segundo segmento se fue rapidísimo. Rápido, No se sí. pierdan el tercer segmento acerca de la depresión. Eh, Esperamos que sea de gran, gran, gran edificación para su vida, de gran aprendizaje, que sea Dios revelando a su vida cada uno de estos puntos, de este checklist que Dios le dio a Brigitte y que usted pueda aplicarlos a su vida y que el Espíritu Santo le ayude a ver en su vida cómo están pasando todas estas cosas en usted o de pronto algunas cosas similares en su vida. Muchas gracias por estar en nuestro punto online. Gracias por estar en Atravesando Tiempos Difíciles. Los esperamos en el tercer segmento de La Depresión con Brigitte. Brigitte, muchísimas gracias. Gracias a ti, Leito. Nos vemos la próxima semana. Vale, bendiciones para todos. Nos vemos a la Chao. próxima.